¿O sí estás? No sé la verdad, pero supuestamente sí está cargada la materia. No, pero en la plataforma es tu primer clase, ¿no? Sí, Exactamente. Pues tienes que darte de alta en la plataforma, ¿sí? Por ahí sí. mandamos en el grupo de WhatsApp la manera de darse de alta en la plataforma. No estoy en el grupo, ¿me puede agregar por favor? Díganles, a ver, compañeros, pásenle el enlace ahí al despistado. Sí. Y pásenle, díganle dónde se tiene que conectar, por favor. Eh, y pásenle todo. Comunícate con uno de tus compañeros, ¿no? Porque yo ya voy a empezar la clase y ya no tengo mucha chance. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Sí. Antes voy a estar checando esto, por favor, al final de la clase, dime si ya pudiste hacer el trámite, si no, nos quedamos al final de la clase para verlo, ¿no? sí, muy bien. Ok. Ok, el día de hoy, bueno, no sé si puedan ver ahí la presentación que tengo. Vamos a ver, a platicar un poquito de la metodología de diseño y vamos a hablar de cómo empata esta metodología con la parte de vivado y vamos a ver, digamos, a empezar a platicar algunas cositas de vivado. Creo que ustedes ya llevaron por ahí vivado con la maestra Laura, entonces ya con ustedes va a ser un poquito más rápido. Ok, tenemos que justamente tenemos tres metodologías, digamos, para empezar un diseño. Si yo les hablara de hacer un diseño, imagínense que yo les pido hacer un diseño, digamos, de un microprocesador. Eh, Edwin, abre tu micrófono, por favor, y platícanos cómo empezarías ese diseño del microprocesador. ¿O cuál es tu idea para hacer ese diseño del microprocesador? Ah, se fue mejor. Me espantó. Ok, Francisco Villaseñor. Francisco, ¿estás ahí? Ajá, adelante. ¿Qué utilizarías? ¿O cómo lo harías? ¿Cómo empezarías esa parte? Ok, unidades de memoria. Comenta. ¿Y qué más? ¿Qué más, Francisco? Podríamos estar utilizando. ¿Tienes idea? ¿No? A ver, César Rosales, platícame tú cómo lo harías. ¿Cómo empezarías tu diseño? Pues para hacer el diseño primero necesitaría ver la arquitectura del micro y pues ver por dónde, pues hacerlo como por partes, ¿no? O sea, lo que comenzaría por pues sí, las unidades de memoria, tal vez la ALU, ver cómo conectar todo. Pues viendo la arquitectura, ver por dónde se comienza y dónde se termina, creo yo. Ok. eh, a ver, Jaime, platícame tú cómo empezarías tu diseño. ¿Por dónde empiezas tu diseño, Jaime? El diseño, bueno, a lo mejor no sé si está bien la respuesta, pero formularía una caja negra y una caja blanca de cómo iría. Ok, Podría sí. Ahí ya estamos hablando justamente de una metodología, ¿verdad? Lo que he estado escuchando, he tratado de hacerles esta pregunta en el sentido justamente de que veo que algunos de ustedes tienen como una idea de lo que es un microprocesador y empiezan digamos, a decir, bueno, es que creo que ocupo una caja así, ocupo una parte de memoria, una parte de una ALU, pero si se fijan, todavía a ciencia cierta no sabríamos qué lleva ese microprocesador, ¿verdad? De hecho, tendríamos que empezar justamente, como dice Jaime, con un diseño de caja negra y a partir de ahí empezar a desarrollar. Y esto que estoy mostrando justamente aquí en la pantalla de bottom up, top down, mid in the middle,
¿sí? Son justamente diferentes metodologías o diferentes maneras de resolver este problema que puede ser hacer un diseño de un sistema digital, ¿no? Entonces, el primer enfoque que tenemos es el bottom-up, que es justamente de abajo hacia arriba, donde es más o menos como me platicaba, ¿quién fue el primero? Bueno, Francisco, ¿no? Francisco me decía, no, pues creo que ocupamos unas unidades de memoria, creo que ocupamos esto. Entonces, conforme a lo que él cree saber y algunos módulos que conoce, empieza a construir una solución, ¿sí? Si se fijan, ahí tenemos un problema de que si no entiendo bien qué me están pidiendo, yo puedo empezar a pegar cosas como si fueran Legos, ¿sí? Y al último me queda un monstruo que no sé realmente cómo terminarlo, ¿verdad? O si realmente lo que hice fue lo que me pidieron, ¿sí? Eh, la parte de la metodología bottom-up normalmente lo utiliza gente que ya tiene muchos años de experiencia en la parte de diseño digital. Ya dicen, ya se la sabes de todas, todas, ¿sí? De tal manera que utiliza esa parte porque ya sabe cómo terminar el diseño, ¿no? O ya tiene muy claro lo que tiene que hacer el diseño. Para nosotros los que vamos empezando, o sobre todo si queremos llevar una metodología mucho más clara, mucho más ordenada, lo que tenemos es otra metodología que se conoce como la top-down o justamente de arriba hacia abajo. Esta metodología top-down empezamos justamente como mencionó Jaime, ¿sí? Con un bloque, digamos, de caja negra, donde voy a definir primeramente esa cajita cómo se va a llamar, ¿sí? Esa cajita qué entradas va a tener y esa cajita qué salidas va a tener, ¿sí? Y posteriormente voy a definir justamente qué funciones tiene que hacer esa cajita, ¿verdad? Imagínense que yo les digo, miren, esta cajita que está aquí, este es un microprocesador, ¿sí? Este es un micro. Bueno, va a tener ciertas conexiones de entrada, ciertas conexiones de salida, ¿sí? Pero aparte yo tengo que decirles esta cajita qué hace, ¿verdad? ¿Sí? Vean que el simple hecho de que se llame microprocesador no significa que funcione como un microprocesador, ¿verdad? Simplemente se llama así, ¿sí? Es como, no sé, bueno, aquí no tenemos, pero imagínense que tuviéramos aquí un compañero que se llamara Salvador, ¿sí? Eso no significa que va a ser nuestro Salvador, ¿verdad? Simplemente se llama Salvador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo sabemos si va a ser nuestro Salvador? Ah, pues mira, ¿qué funciones ha hecho o qué ha hecho él para poderlo llamar nuestro Salvador, ¿verdad? Ok. Y bueno, la última opción es la de Meet in the Middle, donde combinamos las dos, empezar de arriba hacia abajo y va a llegar un momento en mi metodología donde yo ya identifico algunos bloques, por ejemplo, memoria, por ejemplo, multiplexores, por ejemplo, sumadores, restadores, flip-flop, registros, bla, bla, bla. ¿Sí? Eh, ok. Muy bien. Entonces, para esta metodología, ¿sí? Normalmente utilizamos, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hacer un multiplexor, lo primero que tengo que utilizar es justamente este esquema que es mi diagrama de caja negra, ¿sí? Pensando en una metodología, empiezo en una caja negra, a esa caja le pongo un nombre, que en este caso va a ser multiplexor, ¿sí? Vean que la M es mayúscula, ¿sí? Es algo importante, y tiene una serie de entradas, la cual yo llamo IN-0, IN-1 y una que se llama cell. Y tiene otra salida que se llama out, ¿sí? Vean que cuando yo dibujo esto, ya me estoy dando una idea más o menos de cómo está configurada esta caja, ¿verdad? Y antes de empezar a hacer más cosas, tengo que definir justamente esas entradas qué son o qué significan, ¿no? En este caso, si observan, yo tengo que son entradas digitales sin 0 y 1, es decir, toman valores de 1 o 0, que me van a servir para el multiplexor. Y la entrada cell, dicen, me ayuda a seleccionar cuál entrada va a aparecer en la salida. Y justamente eso es lo que hace un multiplexor, ¿no? Un multiplexor, su única función es seleccionar una de las posibles entradas a través de una entrada selectora, cuál es la que va a aparecer en la salida, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Y bueno, justamente la salida es algo simple, que es la salida de out, simplemente es la salida del multiplexor. Después tengo que hacer la descripción funcional, y esta descripción funcional la puedo hacer de dos maneras.
una descripción funcional explícita o una descripción funcional implícita. ¿Sí? ¿Habían escuchado ya estos términos de descripción funcional implícita y explícita? Sí, no, maybe. ¿No? Para nada. Ok. Tal vez no habían escuchado los términos, pero créanme que sí los han manejado. Una descripción funcional explícita no es nada más ni nada menos que una tabla de verdad. ¿Sí? ¿Por qué le llamamos una descripción funcional explícita? Porque a través de la tabla de verdad yo tengo todas las combinaciones de las entradas y me da justamente para cada combinación de entrada qué salida debo de tener. ¿Sí? Y no hay manera que yo me equivoque, ¿sí? O no hay manera de que yo no tenga claro qué va a suceder con mi salida si yo modifico alguna entrada. ¿Sí? Por eso se dice que es explícita. Todas las combinaciones tienen que estar ahí. ¿Sí? Es decir, de manera explicativa, de manera explícita, de manera clara, yo estoy exponiendo ahí toda la descripción funcional o las funciones que está haciendo ese bloque. ¿Sí? Pero a veces no conocemos exactamente el diagrama de, perdón, la tabla de verdad de un bloque. ¿Sí? A veces ese bloque es muy complejo y no conocemos su tabla de verdad. ¿Sí? En ese caso vamos a utilizar una descripción funcional implícita. Y esa descripción funcional implícita es describir con un texto muy parecido al español, ¿sí? Es que le llamamos pseudocódigo. Si nosotros explicamos con nuestras propias palabras cómo funcionaría ese bloque. ¿Estamos? Entonces vamos a utilizar justamente la parte de, en este caso, si cell es igual a 0, ¿sí? Entonces la salida out va a ser igual a la entrada in 0. Pero si cell es igual a 1, entonces la salida out va a ser igual a la entrada in 1. Si se fijan ahí, con mis propias palabras, yo describí cómo debe de funcionar ese bloque llamado multiplexor. ¿Sí entendemos esa parte? ¿Sí? La metodología que vamos a estar utilizando empieza con esto. ¿Sí? Antes de ver cualquier código, antes de empezar a tirarle golpes ahí a Vivado, ¿sí? Tenemos que empezar con esto, ¿no? Hacer nuestro dibujo que nos quede bien claro cuáles son nuestras entradas, cuáles son nuestras salidas, describir claramente cada una de las entradas. Aquí como son entradas, o todas las entradas son de un solo bit, no hay problema, pero si las entradas fueran de diferentes tamaños de bits, tendría que ponerlos ahí, ¿sí? Es decir, decir de manera clara qué entradas son de qué tamaño, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Ok. Bueno, ya una vez que tenemos esto de aquí, ¿sí? Ya una vez que tengo la parte clara de lo que tiene que hacer mi multiplexor, entonces sí tengo que irme, o sí me puedo ir, digamos, a mi Vivado, ¿verdad? Eh, ¿Todo el mundo ha manejado Vivado o no? ¿Sí? ¿Ya saben cómo crear proyectos? Sí, ok. Entonces voy a suponer que ustedes ya tienen creado su proyecto. Entonces, si se fijan, yo creo la parte de mi multiplexor. ¿Sí? ¿Sí? Aquí, bueno, hay que ponerle la compañía. ¿Sí? La prueba, bueno, perdón, la fecha, le ponemos el nombre del diseño, el módulo que vamos a estar diseñando, el proyecto, cómo se llama, el dispositivo que hay que estar trabajando, ¿sí? Las herramientas que estamos utilizando, ¿sí? Una descripción muy sencilla, aquí, multiplexor, un bit, ¿sí? No hay ninguna dependencia porque es el primero que vamos a hacer, ¿sí? Y empezamos con nuestro multiplexor. Vean que esta parte de aquí, ¿sí? Es justamente mi diagrama de caja negra. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta caja? Multiplexor. ¿Cómo se llama este módulo?
multiplexor con mayúscula la primera, ¿verdad? Eso tiene que ser exacto, ¿verdad? ¿Cuántas entradas tiene? 3 y se llaman de esta manera. ¿Cuántas entradas tengo acá? 3 y se llaman de la misma manera. ¿Cuántas salidas tengo? Una. ¿Cuántas salidas tengo? Una y se llaman igual. Aquí, ¿alguien me puede decir por qué es de tipo reg? ¿Por qué la ponemos de tipo reg? No, a ver. Pues es un registro que se utiliza para almacenar una variable, ¿no? La salida, una Ajá, pero variable. ¿por qué? Bueno, un por qué valor util- determinado. Ajá. Pero ¿por qué utilizamos un registro? Porque de no utilizar el registro, la variable de la salida no nos daría el valor que le estamos asignando al momento de asignarle el valor. O sea, la idea está, pero como que no me queda muy claro. O sea, esta parte de reg tiene que ver no tanto con la parte de hardware, sino más bien con la parte de Verilog, ¿sí? Vean que si yo le quito aquí esto, ¿qué pasó? Ya me empezó a marcar aquí errores, ¿verdad? ¿Por qué será eso? Sería porque el registro nos da la posibilidad de cambiar la salida, ¿no? O sea, si no tiene el reg, no podemos cambiar y se quedaría guardado solo algo así. Porque es una asignación. ¿Y qué tiene que ver con la asignación? Mm, si mal no recuerdo, es diferente igualar que asignar un valor de una entrada a una salida. O sea, ¿qué pasa si yo lo pongo así? Con una asignación. Entonces también tiene que ser reg. O sea, si yo cambio esto y pongo out igual cell ahí también tengo una asignación y ahí no me marcó error. Y es exactamente lo mismo que tengo abajo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el detalle pues de ponerle reg cuando utilizo el bloque de abajo? Eso escucho. Oh. Sergio, ¿tú recuerdas? Sergio Bernal. Vagamente tengo así como el recuerdo de eso, de que sí se necesitaba poner como registro para que a la hora de meterlo en las pruebas, el seleccionador nos diera lo que es la salida correcta, y no tener conflictos. Sí, si se fijan, o lo que detecto es que saben que tiene que ser registro, pero no saben por qué, ¿verdad? O sea, como dogma de fe, ¿verdad? Híjole, si no me jala, pues lo pongo, ¿verdad? Pero realmente como que todavía no manejan bien el lenguaje para decir, no, a ver, le tengo que poner reg por esto. ¿Sí? Vean que ahorita yo no le pongo reg y hago una asignación y esa cosa funciona. Ese código funciona tal cual y no necesité ponerle reg. ¿Sí? ¿Por qué si utilizo el código que está ahorita en gris, sí necesito el registro? ¿Qué es diferente? La diferencia está en que la salida cambia, ¿no? En el código que tiene comentado abajo. La salida puede cambiar. Pero también en esta, ¿no? Esta que puse aquí, la salida out puede tomar el valor de in1 o el valor de in0. Entonces cambia, ¿no? Sí, También. sí. ¿Cuál es el truco, pues? ¿Dónde está la magia?
En el select. Ah, no. Ok, esta parte hay que revisarla, hay que revisar este curso de Verilog, se los voy a encargar mucho. Ya empiezo a detectar algunas lagunitas, ¿verdad? Eh, esta parte de por qué lleva reg y digamos la respuesta, eh, mm, digamos que andamos buscando, es que si yo voy a hacer una modificación de una salida, ¿sí? Si yo voy a hacer una modificación de una salida, en este caso out, en un bloque always, ¿sí? En un bloque de procedimiento, ¿sí? Verilog me dice que entonces ese tipo de variable tiene que ser de tipo reg, ¿sí? No puedo modificar ninguna variable en un bloque always que no sea de tipo reg, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta que andaba buscando, ¿verdad? ¿Lo puede Cuando yo repetir, por utilizo, favor? sí, cuando yo utilizo bloque always, ¿sí? O bloque initials, ¿sí? Entonces, todas las variables que yo modifique ahí o les he asignado algún valor, tienen que ser de tipo reg, ¿sí? Es decir, recordar que tengo dos tipos de variables, los tipo wire, que son cables, y los tipo reg, que se puede comprender como variables o como registros, ¿sí? En este caso, justamente el tipo reg son las únicas que puedo modificar en un bloque always. Entonces, si voy a utilizar un bloque always, tiene que ser de tipo reg. Si se fijan, en el otro caso que puse, no necesita ser de tipo reg porque no utilizo un bloque always, ¿sí? Eso pueden ser como simples cables. ¿Estamos? Ujú. ¿Sí? Ok, y vean justamente este bloque always, ¿qué me dice? Dice, siempre que ocurra que un cambio en la entrada 0, un cambio en la entrada 1 o un cambio en la entrada cell, haz lo que está entre el begin y el end. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, preguntar si cell es igual a 0. Si cell es igual a 0, entonces tu salida va a ser igual a la entrada 0. Si no, entonces tu entrada va a ser igual a la entrada 1. Perdón, tu salida va a ser igual a la entrada 1. ¿Sí? Así de simple. Y se digan, esto que está aquí, ¿de dónde lo saqué? De mi descripción funcional implícita, ¿verdad? Del algoritmo que yo, con mis propias palabras, esbocé o plasmé en esa descripción funcional. ¿Sí? Entonces, si se fijan, si yo tengo muy claro esta parte que hice aquí, no debo de tener problema para pasarlo a lo que sería mi código en Verilog. Prácticamente esto que tengo aquí es lo mismo que tengo en Verilog. ¿Sí? ¿Sí se fijan? Entonces, esa es la parte de la metodología. La metodología te dice, no vayas a Verilog hasta que no entiendas bien esto, hasta que no plasmes de manera clara esta parte. ¿Por qué? Porque si lo haces, rápido vas a poder cambiar a la parte de Verilog, ¿verdad? No vas a tener problemas, ¿verdad? Aquí es donde te tienes que pelear, quemar un poquito el coco y pensar justamente cómo lo vamos a describir, ¿sí? Bueno, ahora ustedes me pueden decir, bueno, profe, pues, ya ni la hace, pues el multiplexor es lo más simple que podemos hacer, pues dicen, así hasta yo, ¿verdad? Hasta mi perro lo hace, ¿sí? Pues no, ¿verdad? Vamos a ver justamente cómo un microprocesador, que es algo ya bastante complejo, cómo vamos a aplicar esta metodología a la parte del microprocesador y cómo nos faltan todavía algunos pasos ahí, ¿verdad? Que eso los vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Pero digamos, partimos de este primer gran paso. Un diagrama de caja negra con su descripción de sus entradas, salidas y la descripción funcional. Es decir, una cajita con flechitas, definir cada flechita de entrada, cada flechita de salida y qué es lo que yo entiendo que hace esa caja. ¿Sí? ¿Estamos? Esa es la parte de la metodología. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? ¿Me van siguiendo? ¿No los he perdido? Muy bien.
Ok. Bien, pues si ya tengo esto, bueno, y vamos a hacer las dos partes. Digamos, lo que seguiría de aquí sería la parte de la simulación. Entonces voy a correr la simulación. Bueno, aquí ya la tengo, pero eh, a final de cuentas lo que tengo aquí es mis entradas. Vean que tengo la entrada 0 con 0 y la entrada 1 con 1. Ahorita el selector está en 1, quiere decir que estoy observando la entrada 1 en la salida, ¿sí? Lo cual ahí se ve el 1. Ahora voy a cambiar el selector. Para hacerlo, simplemente le doy forzar constante y la voy a poner en 0. Y voy a correr esto y se fijan ahora, como está en 0, la salida también está en 0. Y esta está en 0, ¿por qué? Porque mi entrada 0 está en 0, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Voy a hacer, bueno, si hago mi análisis, vean que me da este esquemático donde yo tengo mi entrada 0, mi entrada 1, mi selector. Este es un multiplexor, o este es el diagrama de un multiplexor. Y aquí justamente me dice que esta es la salida cuando el selector está en 0. ¿Sí? Y cuando esté en 1, esta sería la salida. ¿Sí? Vean que, bueno, yo me puedo regresar justamente aquí y voy a hacer ¿sí? Ahora voy a hacer la otra solución. Son dos maneras de definir lo que es un multiplexor. Le voy a pedir también que vuelva a hacer mi simulación. Y bueno, eso se tiene que comportar de la misma manera. ¿Sí? Originalmente, como no he dicho qué valor toman las entradas, pues me aparecen en azul. ¿Sí? Y la salida, pues no sabe qué valor tomar, ¿no? Entonces voy a darle otra vez a forzar la constante en 0, a forzar la entrada 1 en 1 y el selector en 0. De tal manera que me tiene que aparecer el 0 en la salida. ¿Sí? Si yo cambio esto a 1, me tiene que aparecer el 1, ¿verdad? Y ahí está. ¿Sí? Entonces, se digan, se comporta de la misma manera. Aunque el código es diferente, yo voy a hacer otra vez mi análisis. Quiero que me diga ahora qué bloque intuye del código que yo le estoy dando. Y vamos a ver si intuye lo mismo. Y efectivamente, ¿sí? Se digan, aquí cambió un poco. Antes la entrada 0 estaba arriba y la entrada 1 estaba abajo, ¿verdad? Ahora dice que la entrada 1, ese es cuando S es igual a 1, ¿verdad? ¿Sí? Pero digamos que el bloque es similar. Entonces nos estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Sí? Se fija en la parte de vivado. En la parte de izquierda tiene un navegador de flujo que me dice justamente cuáles son los pasos que tengo que seguir yo para hacer mi diseño. Empiezo justamente en la parte del Project Manager o del administrador del proyecto, cuando yo puedo o yo quiero agregar bloques, agregar archivos, agregar restricciones, agregar simulaciones, agregar test benches, etcétera, etcétera, etcétera. Después viene la parte de simular, ¿sí? Donde voy a probar lo que yo estoy describiendo. Después tenemos que hacer este análisis para ver si es el bloque correcto, las conexiones están correctas. Después tenemos que hacer la síntesis. ¿Qué es la síntesis? La síntesis es pasar este multiplexor a la tecnología que utilizan los FPGAs para implementar estos bloques que intuye de mi lenguaje. Finalmente, la implementación y la programación. ¿Ok? ¿Alguien sabe cómo funcionan
FPGAs. Gustavo González, ¿has visto cómo funcionan los FPGAs? ¿Sabes cómo se programan y demás? Pues sí, estábamos en otros semestres con ¿Qué Ornelas les ahí, platicó? con la plaquita, La ¿cómo se llama? BASIS. No recuerdo el nombre bien. La Basis, ¿Pero qué tiene esa dentro mera. el FPGA? ¿Cómo es que funciona el FPGA? Ah, no recuerdo ¿No? bien. ¿Alguien que me pueda apoyar con esa parte? ¿Sí? O dicen por ahí, hagan una búsqueda en Wikipedia. ¿Qué tienen adentro los FPGAs? ¿Sí? Y bueno, hay que decirlo. Altera le llama de una manera, eh, Altera le llama de una manera, Xilinx le llama de otra manera, eh, Semi-Micro le llama de otra manera, pero básicamente hacen lo mismo. ¿Alguien? ¿No? Nada, nada. Ni no comprender. Ok. Les comento, normalmente yo en un FPGA lo que ando buscando es, eh, digamos, tener dos tipos de circuitos, ¿verdad? Son con puertas lógicas, sí, pero programables, ok. Pero hay un poquito más allá. Ahorita voy a explicarlo. Normalmente yo, cuando hablo de sistemas digitales, tengo dos tipos de sistemas digitales. Sistemas o circuitos combinacionales, que como menciono aquí en este diagrama, se dicen simplemente entradas y salidas, y estas las describimos a través de tablas de verdad. Ejemplos de circuitos combinacionales, jóvenes. Vamos a ver. César Rosales, a ver, platícame. ¿Qué circuitos combinacionales conoces? Combinacional, me parece que los contadores, Ah, no, esos son secuenciales. ¿no? Secuencial. Entonces, multiplexor sí es Sí, combinacional. sí es combinacional. Ajá. ¿Qué más? Un codificador también. Codificadores, muy bien. ¿Qué más? A ver. Ah, Convertidores, sumadores, ujú. restadores, ¿sí? Casi todas las operaciones aritméticas lógicas son combinacionales. Muy bien. Y como les comentaba, a través de una tabla de verdad yo puedo definir qué es lo que hay adentro de ahí a través de utilizando minitérminos, maxitérminos o mapas de Karnoff. Y yo ya digo o puedo describir lo que hay adentro de este circuito combinacional. Un circuito secuencial es un circuito combinacional al cual le agrego memoria, ¿sí? Y esa memoria puede estar en términos de flip-flops, registros o latches, ¿sí? Y básicamente es todo, ¿verdad? Entonces, digamos que la manera de cómo funcionan eh, el FPGAs, particularmente los de Xilinx, tienen unas cositas que se llaman lookup tables. Esa lookup table es una cajita que tú puedes hacer que funcione como cualquier circuito combinacional, como cualquier circuito de estos, ¿sí? De tal manera que tú lo que haces es realmente programar esa LUT para, digamos, hacer la función que tú andas buscando. Y si quieres hacer circuitos secuenciales, pues combinas las LUTs con registros, ¿sí? Que pueden ser flip-flops, ¿sí? Los flip-flops normalmente son de un bit o registros que son de 8 bits, 9 bits o la cantidad de bits que necesitemos, ¿sí? Entonces, con combinaciones de LUTs y registros, ¿sí? Prácticamente podemos hacer cualquier cosa que se nos ocurra en la parte de los sistemas digitales, ¿sí? Y es así como funcionan los FPGAs. A final de cuentas, cuando yo ya decido que voy a utilizar un multiplexor, la parte de síntesis, que es esta parte de aquí, ¿sí? Lo que hace es decidir cuántas LUTs ocupa para hacer ese multiplexor. Y bueno, aquí ya lo hemos hecho, ya tenemos por aquí, eh, ¿dónde estarás?
bueno, lo tengo que repetir, deje hago de nuevo esto. Voy a hacer la síntesis, donde justamente ese diseño que yo hice del multiplexor va a estar averiguando, ¿sí?, cómo lo puede pasar a una o varias LUTs, ¿sí? Y al final de cuentas me va a decir, mira, ya lo pude sintetizar, ocupo 3 o 4 LUTs, ¿sí? Aquí está ya. Bueno, todavía está trabajando, ¿no? Cuando termine ahí me va a decir justamente lo que encontró, ¿sí? Esta parte de las LUTs, les digo, luego cambian de nombre, creo que en Altera o Intel ya les llaman, ¿cómo le llaman? Bloques lógicos, si mal no recuerdo, en lugar de LUTs, le llaman bloques lógicos. Y si se fijan, aquí lo que me está diciendo es de que utiliza el 1% de las LUTs que tiene y el 4% de las entradas y salidas. ¿Cuántas LUTs ocupa? Fíjense que nada más ocupa una sola LUT para hacer ese multiplexor. ¿Cuántas tiene? 20.800 LUTs. Estamos sobrados, ¿sí? Hay chance de hacer más cosas, ¿verdad? Y de las entradas y salidas que ocupa son 4, de las disponibles que son 106. ¿Sí? De tal manera que aquí me dice el porcentaje de utilización. ¿Sí? ¿Qué pasa una vez que ya tengo yo la síntesis? ¿Qué está sucediendo Profe. en el... Sí, adelante. Disculpe, ¿qué dijo que era una LUT? Una LUT es, digamos, le llamamos los lookup tables o tablas de búsqueda, ¿sí? Esas tablas de búsqueda son como memoria ROM, ¿sí? En una memoria ROM tú pones los bits y a través de una dirección, ¿sí?, o unas líneas de control va saliendo, digamos, el bit que tú andas seleccionando, ¿sí? Entonces, prácticamente es como pasar una tabla de verdad a una memoria y después, a través de las combinaciones que tienes de tus entradas, seleccionas qué registro estás leyendo o qué parte de la tabla de verdad estás leyendo, ¿sí? Por eso se llaman lookup tables o tablas de búsqueda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Muy bien, gracias. digo, para que quede un poquito más claro, ¿no? Estos lookup tables, ¿sí? Por ejemplo, imagínate que yo tengo esta tablita de verdad, ¿no? Donde A y B son entradas. Y por ejemplo, yo quiero hacer una AND. Entonces la AND me va a decir que 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Esto lo podemos ver como una memoria donde tiene 4 registros o 4 lugares donde guardar cosas. Y en las primeras 3 localidades tiene ceros y en la última tiene un 1. ¿Sí? Entonces, si yo selecciono aquí 0, 0, ¿qué va a salir? Un 0. Si pongo aquí un 0, 1, va a salir un 0. Si pongo un 1, 0, va a salir un 0. Y si pongo un 1, 1, es un 1. ¿Sí? La herramienta justamente pasa de lo que sería una AND o un multiplexor a generar estas tablitas que tenemos aquí. Y estas tablitas son justamente los lookup tables, ¿sí? Así es como se programa, ¿no? Entonces, yo puedo tener lookup tables a lo mejor de 2 entradas o de 3 entradas o de 6 entradas, ¿sí? Entonces, con diferentes combinaciones, ¿sí? Si tengo una lookup table de 6 entradas físicamente y me están pidiendo un circuito combinacional con 10 entradas, entonces voy a combinar varias LUTs para tener esa parte, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ese análisis y todos esos, digamos, temas para otro curso, ¿sí?
Pero bueno, más o menos así es como funciona. Ahorita pues, lo vamos a ver de manera mágica y bueno, no es la idea del curso abundar en esta parte, pero es así más o menos como funciona. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas de esto? ¿Todo bien? Ok. Pero bueno, resulta, pues resulta que el FPGA es como si fuera un campo de fútbol. ¿Sí? Y en este campo de fútbol, pues yo tengo justamente mis jugadores, ¿verdad? Uno que se llama LUT 1, uno que se llama LUT 2, por aquí LUT 3. Y en general tengo hasta LUT 20.800. ¿Sí? La pregunta del millón, bueno, si nosotros fuéramos los directores técnicos del equipo, ¿verdad? Pues dicen, pues tienes en tu equipo o puedes utilizar hasta 20.800, pero si te fijas, tu síntesis te dijo que solamente ocupabas uno, con uno resuelves el problema. ¿Cuál de los 2.800 utilizas? Pues tienes, perdón, 2.800 no, 20.800, perdón. Tienes 20.800 posibilidades para escoger, ¿verdad? ¿Estamos? Otra vez, ¿de qué depende? Bueno, imaginemos que esta cosa, pues aquí yo tengo patitas, ¿no? Y resulta que aquí está A, aquí está B y acá está Y. ¿Sí? Y si A y B están conectadas, pues yo tengo que conectarlas a la LUT. ¿Sí? Y hacer todo eso, ¿no? La parte de la implementación, ¿sí? Hace eso, ¿verdad? Estos cables que acabo de dibujar en rojo que van a una LUT, ¿sí? Esa es la parte que le llamamos el root. Y la parte de seleccionar en la LUT 4 es la parte del place, ¿sí? Ustedes se fijan aquí. Bueno, aquí me va a marcar errores. Ahorita les voy a explicar por qué. Porque no he seleccionado en mi archivo de restricciones qué salidas o qué entradas voy a estar utilizando. Por eso me va a marcar errores. Pero bueno, a final de cuentas, lo que yo estoy haciendo con eso es, con el place, es localizar cuáles LUTs de las 20.800 que tengo, cuál voy a utilizar o cuáles voy a utilizar. Y la parte del root es hacer los cables o hacer las conexiones de las entradas con las salidas. ¿Sí? Y vean que como tengo muchas posibilidades, pues obvio que tenemos ahí algoritmos de optimización discreta muy fuertes trabajando, ¿verdad? Por eso se tarda. Sí, por esto estos procesos son tardados, ¿verdad? Porque imagínense, tengo que probar diferentes opciones, ¿sí? Para ver cuál es la mejor, ¿verdad? Y por ejemplo, ahorita de entrada tengo 20.800 opciones, ¿sí? Y todas las, bueno, si no todas, por lo menos un segmento las tendría que probar, ¿no? Eso es lo que está pasando, digamos, tras bambalinas, ¿verdad? ¿Sí? Para que no se me asusten cuando se tarde mucho, ¿no? Y entre más grande sea mi diseño, ¿sí? Más complejo va a ser el ubicar los LUTs, ¿sí? O decidir cuáles serían las rutas o los caminos que tienen que seguir las señales. ¿Sí lo vemos? Muy bien. Ok. Perfecto. Bueno, ¿terminó o no terminó? Aquí.
¿sí? Y si se fijan aquí ya cuando hizo la síntesis, bueno, me cambió un poquito el diseño, ya me dice, mira, estás utilizando la LUT 3, o sea, ya decidió él que la LUT 3 era la más indicada, y estas son mis entradas, todas requieren un buffer de entrada, y estas son mis salidas con su respectivo buffer de salida, ya, input buffer, output buffer, ¿sí? ¿Alguien recuerda para qué son los buffers, esos que están ahí? ¿No? A ver, Cristian, José. Platícanos, Cristian. ¿Estás ahí? Eso. No sé, para guardar el valor de entrada Guardar el valor o de para entrada. seleccionar cuál es el que va a pasar. No. Si te fijas, estos nomás tienen una entrada y una salida. No hay que seleccionar nada, ¿verdad? ¿Alguien que lo pueda apoyar? O bueno, por lo menos pónganme en el chat quién sabe, o más bien quién no sabe, ¿verdad? Para decir si lo tengo que explicar yo o alguien ya, si lo vieron o no lo vieron. Era para la impedancia, si mal no recuerdo. Para la impedancia. Ok. ¿Y qué tiene que ver la impedancia? A ver, platícame. No me acuerdo si era alta o baja. Más, es lo único que me acuerdo. Sí, pero eso no me dice nada. O sea, impedancia alta, impedancia baja, ¿qué tiene que ver con las señales? Ya me perdí. Ok. Ok, me queda claro que es un concepto que está relacionado, pero como que todavía no lo conectas tú muy bien ahí en tu mapa mental que estás haciendo, cómo impacta la impedancia con las señales. ¿Sí? Hay que checarlo, ¿no? ¿Alguien más? ¿No? Eh, un buffer, particularmente los buffers de entrada, me sirven para hacer una interfaz justamente entre, digamos, el mundo exterior y el mundo interior, ¿sí? Internamente, el FPGA está trabajando con una familia lógica, normalmente trabajamos con CMOS, ¿sí? Una familia lógica de compuertas basadas en transistores MOSFET complementario, y tenemos que ajustar corrientes, tenemos que ajustar voltajes, porque si nosotros conectáramos de manera directa, imagínense que este tiene mucha corriente, pues puede dañar lo interno. Si tiene muy poca corriente, probablemente no detecte las señales y no funcione. Si el voltaje también es demasiado, lo puede dañar. Si no es lo suficiente, puede estar haciendo funciones medio raras. Para eso quiero estos buffers. Estos buffers garantizan que las señales que entran al FPGA ya tienen los valores de corriente y voltaje adecuados para que esto funcione, ¿sí? Y de otra manera también me protege. ¿Qué pasa si yo de repente pongo mucha corriente aquí? Pues voy a tronar mi buffer de entrada, ¿sí? Y digamos ese pin ya no lo voy a poder utilizar, lo quemé, lo troné, pero todo lo demás de dentro del FPGA va a seguir funcionando. ¿Qué pasa si yo no tuviera este buffer y de repente tengo mucha corriente? Pues voy a dañar mi LUTs, una o varias, ¿sí? Lo cual no es deseable, ¿verdad? Lo mismo el buffer de salida, ¿sí? Si yo conecto varias cosas acá, este buffer de salida garantiza que va a generar la corriente suficiente para que los voltajes estén en los niveles que yo ando deseando, ¿sí? Vean qué pasa si yo conecto en esa salida mucha resistencia. ¿Qué va a pasar con la corriente? Y eso es adecuación no solamente utilizando el buffer. No te entiendo muy bien si es pregunta o es aseveración, Francisco. Sí, ¿qué pasa cuando yo en un pin, ¿sí? O en un, digamos, punto conecto mucha resistencia?
¿sí? En un nivel de voltaje o en unas terminales de voltaje yo conecto mucha resistencia. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué me dice la teoría de circuitos? No va a llegar mucha corriente. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, los escucho. Sí, era eso, el flujo de corriente va a ser muy pequeño. ¿Ok? ¿Y qué pasa si es todo lo contrario? Yo conecto una resistencia muy pequeña. Va a ser muy alta. Sí, va a ser muy alto. ¿Ok? ¿Qué tan alta? Imagínense que yo tengo ahí y esas señales de 5 volts y conecto una resistencia de un ohm. ¿Cuál va a ser la corriente? De 5 amperes, ¿Ok? ¿El FPGA puede manejar 5 amperes? no creo. No, ¿verdad? Entonces, probablemente le pidamos más corriente de la que puede dar y probablemente lo quememos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, justamente lo mismo va a suceder. Ese buffer de salida está ahí para proteger la parte interior del FPGA, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ok? Ese se va a encargar justamente de adecuar niveles de voltaje. Imagínense que el FPGA solamente trabajara con voltajes de 0 y 3.3 volts. Pero para que prenda su LED o para que funcione el circuito que van a estar conectando ustedes, ocupamos señales de 0 a 5 volts. ¿Cómo conectamos o qué tendríamos que hacer? ¿Cómo hacemos esa interfaz de 3.3 volts ahora a 5 volts? Pues sería conectando un buffer en la salida, ¿no? Ok, ¿y cómo es conectar un buffer en la salida? Digamos, porque ya tengo mi FPGA y tengo el otro circuito. ¿Qué conecto en medio? ¿O qué es un buffer? Que llego a la tienda y me da un buffer, por favor. Le va ¿O a dar cómo una lo pido? bocina. No, pues Sí, te escucho. ¿No? ¿Alguien? no, Pues los buffers los vimos en operacionales, se utilizaban con los operacionales. Un Ok. amplificador de voltaje, puede ser. Ujú. ¿Puede ser un amplificador operacional? Sí. Sí. ¿Algo más barato? ¿Cuánto cuesta un operacional? Unos 30 pesos. Ok, ¿algo más barato? Mm, se un me fue transistor. Ándale. ¿Y cómo conectar? Ándale, un 2N2222A. Ahí te Ujú. faltó un 2 nomás. Exactamente. Eh, digamos, a través de transistores yo puedo generar justamente estos buffers para que me adecúen estos niveles de voltaje, ¿verdad? A final de cuentas son transistores, ¿verdad? No necesito eh, eh, amplificadores operacionales. Esos tienen ciertas ventajas, son más estables, ¿sí? Y digamos, si ya utilizo amplificadores operacionales, pues sería interesante mantener la tecnología. Pero si no, con un transistor, un 2N2222, con eso lo podemos solucionar, ¿no? Lo mismo para subir el voltaje como para bajarlo, ¿eh? ¿Sí? O sea, si yo quiero conectar o tener una señal con un valor máximo de 5 volts, pues conecto justamente ese transistor a 5 volts. Pero si quiero que en lugar de trabajar de 5 volts vaya a 3 volts, pues conecto el transistor a 3.3 volts y en la entrada la disminuyo a través de resistencias, ¿sí? Recordar que los BJTs como el 2N2222, ¿con qué trabajan? ¿Con voltaje o con corriente? ¿Qué es lo que los hace activarse o desactivarse los transistores? A los 2N2222. La corriente.
¿Con qué me dijeron? Con corriente, ¿verdad? ¿Sí? Y los FET, ¿con qué trabajan? O los CMOS, ¿con qué trabajan? Pues con voltaje, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la tecnología o el transistor que estemos utilizando, lo que tendremos que hacer en este caso sería regular la corriente que entra a través de resistencias para que se active o se desactive el transistor. Y en el caso del FET, también sería regular el voltaje, ¿sí? El cual le va a llegar a la parte de la compuerta, de la compuerta, porque así se llama la patita en el transistor FET, ¿verdad? Y tenemos drenador, surtidor y compuerta, ¿verdad? Entonces, el voltaje que le llega a la compuerta para activarlo o desactivarlo, ¿no? ¿Sí? Y prácticamente esa sería, digamos, la parte de los buffers. Yo espero en el simulador que vamos a estar utilizando, que es el Proteus, ¿sí? Ahí vamos a hacer varios buffers para adecuar voltajes entre diferentes circuitos, ¿sí? Eh, para trabajar con esa parte. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Nos queda un poquito más claro qué es lo que está pasando con los FPGAs, ¿sí? Eh, Me quedó claro en la parte esta eh, la metodología, ¿sí? Por lo menos lo que hemos visto, todavía nos falta la parte de metodología, pero vimos una pequeña parte, sobre todo cómo pasar digamos, un diseño muy simple, ¿sí? Cómo pasarlo rápidamente a Verilog y por qué utilizamos los diagramas de caja negra, ¿no? Vean que la parte de los diagramas de caja negra es directo, o de mi diagrama de caja negra directo, puedo pasar ya a la parte de Verilog. Otras veces tenemos sistemas mucho más complejos y no podemos pasar directamente a verlo. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Hay que seguir otros pasos en la metodología, ¿sí? Pero ahorita fue directo, ¿verdad? ¿Sí? El circuito fue tan simple como un multiplexor que fue directo, ¿sí? Pero yo me voy a ir complicando un poquito la existencia. Pero bueno, siempre empieza uno, digamos, con pasitos de bebé y luego va ya empezando a gatear, luego a caminar y luego ya a correr, ¿verdad? Hasta que se hagan sus sprints y demás. ¿Qué dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Cuántos somos al final? 22, 23, más o menos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Me falta gente en la plataforma. ¿Quién falta de inscribirse a la plataforma? ¿Quién falta? ¿Nadie? Comentarles, la plataforma, ya voy a estar subiendo estas grabaciones por si alguien tiene problemas con la parte de internet, se está cortando, lo está sacando, ¿sí? Pueda checar toda esta parte, digamos, fuera de línea, ¿no? O igual, si no se acuerdan exactamente, revisar a ver qué me dijo el profesor y ahí lo pueden checar, ¿no? ¿Sí? Va a tener, digamos, esta parte de acá.
X. Sí, aquí si se fijan, ya está la parte, por ejemplo, ahorita ya tuve la sesión con la gente del quinto de robótica, ahí tienen ya su sesión. Ahorita aquí terminando, les voy a subir aquí la sesión para que también la tengan ahí disponible, ¿no? Igual pueden revisar lo que vimos con otros grupos si están interesados, pero pues prácticamente con que revisen lo suyo es más que suficiente, ¿sí? La parte también de actividades de la unidad, ya pueden empezar con la parte de las lecturas. Les recomiendo que ya empiecen las lecturas y aquí ya tienen las referencias para que vayan comenzando esa parte, ¿no? Por eso la idea de ya trabajar en la plataforma, aquí vienen los códigos para los grupos de WhatsApp y ahí donde vamos a estar mandando los enlaces para las conexiones y demás, ¿no? ¿Qué dudas, preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Profe, yo soy de computación, no sé si hay otro grupo aparte o es el de robótica 7. No, y aquí para que cheques, en este caso tú vas a estar, como vas a estar a esta hora, checas el de robótica 7, ¿no? Ah, muy bien. ¿Sí? Gracias. Hay tus otros compañeros de computación, creo que otro va a ir a robótica, perdón, los otros van a electrónica, creo. ¿Sí? Aquí nomás por la cuestión de horarios, ¿no? Pero el contenido es el mismo, no hay problema. ¿Sale? Sí, gracias. Muy bien. ¿Quién más me dijo que Entonces, no? profe, ¿qué es lo que tenemos que ir checando para la siguiente sesión? Esta parte de acá, mira. Vamos a empezar ya con esto, ¿sí? Entonces, les voy a pedir que hagan estas lecturas, ¿sí? Y yo creo que a partir de mañana o pasado, voy a activarle ya la parte de las sesiones para que vean ya los videos, ¿sí? Entonces, prácticamente ya vamos a arrancar con la parte de los videos. Si llegan aquí ya está todo, ¿no? Ustedes que entran no pueden ver esto porque se los tengo justamente oculto, pero ya aquí ya están las sesiones, son 8 sesiones, 2 por semana, que tienen ustedes que revisar, de preferencia antes de la sesión, es decir, la sesión 1 la tienen que ver antes del lunes, ¿verdad? ¿Sí? De preferencia. Y ya está también ahí el examen parcial y la parte del micro que vamos a ir construyendo aquí también ya está el código, los archivos de restricciones y demás. ¿Sí? Sin embargo, no quiero que agarren y copien el código, sino ir construyendo el código entre todos. Y a final de cuentas, si alguien se me atora, pues ya voy a empezar a habilitar esas partes para que ya vayan viendo el cómo se hace, ¿verdad? Porque a final de cuentas, a final de septiembre, principios de octubre, ustedes me tenían que entregar ya lo que sería el microprocesador, ¿no? Ya funcionando. ¿Sí? ¿Les parece? Y como les comentaba, las sesiones, bueno, normalmente van a ser prácticas, vamos a estar trabajando mucho con la parte de vivado, ¿sí? Para que ustedes también tengan ahí su vivado y les voy a estar pidiendo que, o yo voy a dejar de presentar para ver justamente cómo están ustedes poniendo su código y demás, ¿no? Para hacer esto un poquito más dinámico, ¿no? ¿Sí? Eso lo vamos a empezar a trabajar ya a partir del lunes. Bueno, todavía vamos a trabajar un poquito esto de acá de nuestra metodología, lo vamos a hacer y vamos a ir definiendo también cosas para mi microprocesador, ¿sí? Y conforme vayamos definiendo, vamos a ir construyendo primero una ALU, después ya que los registros, que esto, que el otro, que aquello, ¿no? ¿Estamos? Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ok, si no hay más, cerramos esta sesión, ¿sí? Y nos veríamos el lunes, si Dios quiere. Cualquier cosa, cualquier detalle por medio del chat. Por ahí la persona que le faltaba entrar a la plataforma no sé si se pueda quedar para checar nomás que ya esté, o si me dice si ya pudo entrar. Los demás, les agradezco mucho. Sale, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Nos vemos, maestro. Hasta luego. Sale, profe, ya Hasta luego, después Jaime. a la página del curso.
Permíteme tantito. Ángel, ¿verdad? Sí. Déjame checar que estés acá. Ángel. Permíteme. No te veo, Ángel. ¿No? No. Bueno, ya me agregué a la página del internet y al grupo de WhatsApp, pero no sé si falte otra a cuál agregarse uno. No, porque aquí te veo en la parte del séptimo de robótica. ¿Cuál es tu correo electrónico? Es angelp3d@gmail.com. Allá, Julio Ángel Pérez Dávila, ¿verdad? Sí. Ok, sí, ya te vi. Te voy a pedir, por favor, Julio Ángel, que agregues una foto, ¿no? Ahí en tu perfil de la plataforma para ponerle cara a este nombre, ¿no? Perfecto. Sí, muy bien. Ok, Agustín, Javier, ¿todo bien? Profesor, bueno, nosotros no estamos en el ¿La grupo de plataforma? WhatsApp de aquí en el de WhatsApp y creo que tampoco en la plataforma. Ah, ok. Muy bien, entonces, ya que están ahí, permítanme, ¿eh? Ahorita les voy a mandar. Sí. Ahí por el chat les voy a mandar la dirección. Esta es la dirección. Por favor, entren ahí a la dirección. Entren a la dirección y les va a pedir que se registren. Ahí se registran. Sí, bueno, sí. ¿Eso ya lo hicieron? Sí, y es en el de microcontroladores y laboratorio, ¿verdad? Así es. El que tiene el dibujito del chip. Ahí dice microcontroladores y laboratorio. ¿Sí? Y ahí en el método de matriculación van a seleccionar robótica 7. Y el password es robótica 7 sin acento y con minúsculas. Ok. Y ya con eso les debe dar acceso al curso. Bien. Carrillo. Creo que parece que ya, profe. A ver, No sé deja si checo. aparezca. No te veo, déjate buscar. No, no me apareces. No. Tengo aquí. Ah, ya está. Javier Carrillo Trejo, ¿verdad? Sí. Sí. Pero tú te inscribiste desde computación. ¿Estás en computación? Sí, estoy en computación. Ah, ok. Entonces utilizaste computación. Okay. Igual Sí. que Cristian Josué. Ah, también él tiene el mismo problema que yo, sí. Tampoco ¿Pero está. también es de computación? Sí, también es de computación.
Oye, me mandó una lista, bueno, aprovechando, me mandó una lista Juan Villa, pero nada más vienen 3 personas, no vienen ustedes. Ah, ¿no? No, chéquenlo con él, ¿no? O Sí, sea, ok, sí. por mí no hay problema, nada más para, Sí. porque capaz que yo te doy la calificación y al final, pues en la lista no vienes y vamos a tener bronca, ¿no? Sí. Entonces, Sí, porque de hecho chécalo. sí está en el sistema, o sea, sí aparecimos que sí cargamos esas materias. Ok. Bueno, a lo mejor me manda otra lista Ajá. en el transcurso de estos días. De Sí. todas maneras, platica con él, ¿no? Ok, sí está muy bien. Dale, pues. Nos vemos. Gracias, profe. Nos De vemos. nada, hasta luego.